Ay, qué tal que esté todo mal. ¿Cómo? No, pues no importa, pues ese es el objetivo. Tranquila, que lo revisemos y lo actualicemos. ¿Me lo enviaste el correo ya? Sí, o sea, yo ya lo había enviado la vez pasada la matriz completa. Ah, listo. Eh, pero entonces voy a mirar si te lo envié con los estados. Mejor dicho, déjame, voy a abrir el Listo. archivo que no me acuerdo. Listo. Don Fabián, buena noche. Buenas noches, profe. ¿Cómo vamos? ¿Bien o para qué? Bien, bien. Listo. Usted ya tiene el ejercicio listo, ¿verdad? ¿Cuál? ¿El de los estados financieros y el estado de resultados? Sí. Sí, yo se lo envié ayer. Listo. Listo. Si vaya abriéndolo, Fabián, porfa, y si quieren vamos trabajando con el suyo para ir haciendo las correcciones, si les parece. Mientras que vamos esperando mientras vamos esperando que los demás compañeros se conecten, que nos hacen falta tres, creo. Profe, el problema es que yo estoy en el celular. Ah, bueno. Qué pena.
Bueno, yo creo que vamos dando inicio. Entonces, bueno, ¿quién me quiere compartir el ejercicio para que empecemos a socializar y empecemos a revisar cómo les fue quedando? ¿Quién de ustedes? Ninguno. Y bueno, le toca a Liana. De hecho, porque Fabián no lo puede compartir desde el celular. Profe, pero yo no lo tengo completo. No, no importa, lo vamos a terminar para poderlo desarrollar. Listo, excelente. Entonces, empecemos desde el principio, Liana. ¿Listo? Exacto, por favor. Deja de... Listo. Entonces, bueno, el ejercicio. Exacto. Listo. Veámoslo desde la matriz. Exacto. Vámonos. Entonces, llevémoslo un poquito a la derecha. Listo. O sea, a la derecha, más a la derecha para ver los registros contables. Y con eso vamos validando que la matriz esté bien. Listo. Entonces, bueno, ahí la matriz, de acuerdo pues a lo que podemos observar, está bien estructurada. Entonces, bueno, el punto 1 hablaba de la constitución de una compañía, ¿verdad? Entonces, en esa compañía indicaba que se iba a constituir por un número determinado de socios, es decir, el socio 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y cada socio aportaba 40 millones de pesos, pues evidentemente en temas pues bastante particulares, ¿cierto? Entonces podríamos indicar que esto qué tipo de sociedad es. Y Fabián, si quiere, también va respondiendo si está disponible ahí. ¿Qué tipo de sociedad es? ¿Anónima o limitada? Para empezar a identificar pues este tema. ¿Limitada? Correcto. Como es limitada por Faliana, tenemos que ajustar unas cuentas. Entonces, de una vez las vamos a modificar. Dejémoslo en la 311505. Profe, ahí es mi duda, ¿cómo se diferencia la anónima con la de acción, con la limitada? Pues resulta, la diferencia es, pues podríamos decirlo así que sencilla, Fabián. Resulta que los socios tienen dos modos de aportar. Bienes en especies y dinero, eso sería una sociedad. Entonces, inclúyelo ahí, Eliana, la 311505, mientras que yo les voy explicando. En cambio, que ¿qué? Cuotas o partes se llama esa cuenta. Mientras que en las sociedades anónimas o en las SAS, yo adquiero esas acciones. ¿Listo? Yo adquiero esas acciones. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia. Por eso cuando hablamos de capital social, ahí dentro de capital social hay unas cuentas que indican si son, si son aportes, cuotas fijas autorizadas o cuotas por pagar o pagadas. Porque en la sociedad anónima yo tengo esa opción de decir, bueno, quiero registrar tantas y las otras van a quedar eh, por autorizar. ¿Listo? Entonces, bueno,
todos los socios aportan en 200 millones de pesos. ¿Listo? Bien, si van teniendo dudas, porfa, van activando sus micrófonos y no hay problema. ¿Bien? Entonces, bueno, la caja, la contrapartida de la caja, entonces vamos bien. La solicitud del crédito, entonces eran los 250 millones e ingresaban 125 a la cuenta de ahorros y 125 a la cuenta corriente. Bien, había una compra. ¿Me recuerdan la redacción de esa compra? O sea, el ejercicio, ¿cómo está determinado para esa compra o el enunciado del ejercicio? No sé si Fabián lo tenga por ahí. Porfa, recuérdenme cómo se llamaba ese ejercicio y yo lo voy buscando acá. O sea, el nombre del archivo. ¿Ese era taller 01 marzo? Dice parcial hoy 29. Ah, bueno, entonces ese no es. Gracias, Eliana. Entonces ya regálenme un segundo y ya lo voy buscando acá. Parcial. Parcial hoy 29. ¿Sí? Parcial. Listo. Entonces, bueno, el primer punto. El primer punto era la compra, pero entonces yo decidí hacer primero lo del banco y ahí Bueno, empezar a hacer listo, no todas hay las problema. compras. No hay problema porque ya me estaba confundiendo de ejercicio bien, Eliana. Entonces, bueno, el segundo punto ya lo identificamos, está bien, entonces vamos por el primero. Dice que la empresa o que nosotros somos responsables del IVA y que compra 10 televisores disponibles para la venta, cada uno por un valor de 1.950.000 a un responsable del IVA, paga el 5% en efectivo, el saldo a crédito. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí evidentemente podemos ver la multiplicación de los 19, de los 10 computadores, cada uno 1.950.000 y el IVA descontable. Bien. Entre régimen responsable de IVA y responsable de IVA se deben practicar retención en la fuente y RETEIC. Entonces hasta ahí, ubícate en la retención en la fuente, por favor, para verificar si la base está bien. Listo, bien. En el ICA, porfa, Liana. Listo. Y luego hacemos la causación en nuestros proveedores. ¿Listo? Listo, muy bien. Y hacemos el 5% y disminuimos el proveedor. Listo, bien. Y vayamos revisando el CARDEX, porque para el estado de resultados yo tenía que revisar el CARDEX. Entonces, Eliana, porfa, colabórame. Exacto. Tin, tin, tin. Listo. Bien. Listo, bien. Entonces vamos con, de nuevo, la matriz, porfa, Eliana. Y el siguiente punto decía, compra de 18 televisores para uso de la empresa a 1.970.000 a un responsable del IVA. Paga de la cuenta de ahorros el 10%. Entonces, bueno, ubícate, porfa, en la 152405. Listo. Entonces, cuéntame de dónde salió ese valor, Eliana, porfa. Pues no sé, tengo en cuenta que cuando es muebles para uso de la oficina, el IVA es un valor agregado, ¿no? Exacto. Entonces, Es un mayor entonces valor. yo le sumé el valor del IVA. Listo, Eliana. Bien. Pero esa cuenta no va. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que todo nos quede claro. Va en la 1528, esos son, perdón, espérate, compró televisores, entonces dejémoslo en la 152810, que es equipo de cómputo y comunicación, por favor. Pero entonces, espera, porque es que la verdad yo acá no tengo todas las cuentas, sino como las que yo más utilizo. Listo. Mientras regálenme un segundo, mientras que la vas actualizando, voy a lavarme las manos, ya regreso.
Bueno, yo estoy por acá de regreso. Entonces, listo, Eliana. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ubícate en la S18, por favor. Pero vamos a dejar todo formulado de una vez en la S18. Ahí donde están los 42 millones. Ahí. Entonces vamos a borrar eso y le vamos a dejar más. 18 por... Ah, bueno, entonces, antes del 18, ábrele un paréntesis, por favor. Exacto. Por 1.970.000. Listo. Cierras paréntesis por el 1.19. 1,19. Entonces, colócale coma porque si no, no te lo toman. En vez del punto, sí, diré que sí. ¿No? Entonces ahí, exacto. Colócale coma. Exacto. ¿Listo? Entonces ahí, ¿cuál es el objetivo? Pues para que todo vaya quedando más claro de dónde sale. ¿Listo? O sea, está bien, pero pues simplemente es algo de forma. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que todo quede formulado y tú no tengas que ponerte a digitar. Entonces, más. Entonces, bueno, esa compra era también con un responsable del IVA, entonces retención en la fuente y reteica. Pero vamos a hacer lo siguiente, ubícate ahí donde están los 800, más, abres paréntesis, donde están los 42 millones, dividido 1,19, cierras paréntesis por el 2.5%. ¿Listo? Ahí que le estamos diciendo que al valor que está ahí, que le quite el IVA, que es del 19, ¿listo? Es lo mismo. Dirá, profe, pero ¿para qué me hace hacer eso? Pues el objetivo es que nosotros en el Excel pues digitemos menos. Entonces ahí lo mismo, ahí tienes que abrir dos paréntesis. Entonces primero los dos paréntesis, exacto. Entonces ahora sí, tomas el valor dividido entre 1.19, exacto, cierras por 11.04, cierras paréntesis, no, primero cierras paréntesis, exacto, y ahora sí dividido 1000. Listo, listo, ahí nos dio lo mismo. Listo, los proveedores de la caja sale exactamente el 5%, el 10 de la cuenta corriente, listo, de la cuenta de ahorros, perdón, listo, bien. Entonces el siguiente punto que yo tengo es otra compra de televisores, pero disponibles para la venta. ¿Esa la tienes o no? Si quieres me escribes ahí en el Excel si la tienes o no, Eliana, para que no te pongas a activar el micrófono si quieres. Ah, ¿sabes qué es lo que pasa? Que como son dos puntos igualitos, yo dije, debe de más que el profesor se equivocó y no repetí todo, o sea, porque los dos puntos son igualitos, Sí, entonces, el porfa, 3 y el 4. Entonces yo no, o sea, no lo repetí, sino que yo dije, bueno, yo creo que el profesor se equivocó y seguí de largo. listo. Entonces, incluyámosle, Eliana, porfa, ese puntico porque son televisores, pero son disponibles para la venta. Entonces, por favor, incluyámoslo para que nos quede el ejercicio completo y para validar el estado, ¿vale? Entonces, exacto, incluyele ahí unas columnas.
Pero déjale, espérate un momentico. Solo vendemos así, solo, esta es solo de televisores, creo. Vende, compra un edificio. Sí, esta es solo de televisores. Listo, entonces dejémoslo ahí en la CO1, solitos. ¿Listo? Dime. No, ahí está bien, entonces nos toca, si quieres despliega esa, exacto, despliégala para que te tome, exacto. Ah, bueno, ahí como quieras, ahí no hay problema. Exactamente. Y ahorita, cuando termines, despliegas las otras, pero cuando termines, no te preocupes. Entonces ahí será más 18 por 1.970.000. Listo. Ahora le está adquiriendo a un régimen simple. Entonces la pregunta es, ¿lleva IVA o no lleva IVA? Con el simple. IVA sí, por supuesto, lo que nos lleva son las retenciones. Muy bien, Eliana, por supuesto. Mejor dicho, ni lo ponga en duda. Muy bien. Listo. Entonces recordemos que en el simple yo no le puedo practicar retención en la fuente ni rete ICA, pero sí le debo practicar rete IVA. No, Eliana, qué pena si va en el pasivo, porque en el Sí, pasivo, sí. bueno, es claro, ¿sí? Sí, profe, es que me confundí, pero ya lo iba a empezar aquí a Bueno, no colocar. te preocupes. Recuerden que los que están en casa estamos desarrollando estamos desarrollando el ejercicio y si tienen dudas, pues pueden preguntar, no hay lío. Entonces, esa es de la 2367. Listo, muy bien. Ahora vamos a saldar el proveedor. Pero, bueno, y el pago dice Eliana, y creo que nos va a tocar adicionar unas casillas para la autorretención en renta que tiene que hacer ese responsable del IVA. Entonces, bueno, vamos por partes. Dice paga el 5% en efectivo y el 10% de la cuenta de ahorro. Listo, ahora ahí quedaría bien el registro, pero nos hace falta registrar la autorretención en renta. ¿Listo? Teniendo en cuenta la norma, nos indica que se debe registrar una autorretención en renta. Entonces, porfa, ahora sí, la 135515, porfa. Ahí debajito de proveedores, pues vamos a registrar la 1355. Pero, es que o sea, yo desde acá me equivoqué, porque acá era en la 40, ¿no? La No, 40. Eliana, si estás bien porque eso es una compra. Esa es una compra, entonces ahí vas bien. La siguiente sí es una venta, así que no te preocupes. Ah, Entonces, esta autorretención
no es la autorretención especial en renta, no. Resulta que indica la norma que al régimen simple de tributación se le debe practicar retención en la fuente y se le debe practicar, se le debe aplicar, perdón, rete IVA y se debe practicar una autorretención en fuente, quien está adquiriendo. Entonces a la que vamos a registrar, la vamos a registrar la 135515. Listo. Y si quieres vamos a dejar la otra cuenta de una vez, la 236575. Listo, esa tenemos que parametrizarla, esa se llama autorretenciones, porque creo que no está ahí, o sí, bueno, sí. Entonces ahí, en el pasivo, en la del activo, perdón, vamos a sacarle el 2.5% a los 35 millones. A los 35 de la... Eso sería, por favor, gracias. El 2,5%. Y la contrapartida va a ser el mismo valor. Exacto. Y ya puedes eliminar esas dos casillas y actualicemos el CARDEX, Eliana, porque eso, no, eso como es un inventario, nos va a implicar la actualización del CARDEX, por favor. Arriba. No, pero ahí la tienes, Eliana. Control Z, elimínala. Ahí la tienes, mírala ahí, los 18 computadores con los 35.460.000. Ahí está. Pero si la tengo ahí, yo creo que también la tengo, o sea, entonces no sé por qué no la tengo acá. Dejémosla ahí en stand-by y si la vemos más abajo, pues la eliminamos o eliminamos esta. ¿Listo? Porque sí está raro. Bueno, entonces vamos con el siguiente punto, ¿vale? Recuerden que si tienen dudas, pues me van contando. Profe, no entiendo de dónde salieron esas retenciones. ¿Cuáles retenciones? O sea, la 135515 y la 236575. Ya les voy a indicar, espérenme un momento, voy a abrir acá mi estatuto, espérenme un momento. Luego, ¿esas retenciones no se hacen cuando se hace la venta? No, ya O les también cuando se adquiere es que es otro. Es otro. Ya Ah, les explico cuál es el origen de esa autorretención. Entonces, si quieres, Eliana, deja de compartir un momentico, que yo voy a compartir acá algo. Ya les estoy, espérenme un segundito, que estoy acá ingresando a mi sesión. Bueno, ya voy a compartir mi pantalla y les cuento pues el origen de esa. Resulta que como estamos trabajando con el régimen simple, si no estoy más, es el artículo 911 del Estatuto Tributario. Si no estoy mal, si es este. Entonces, bueno, indica lo siguiente: retenciones y autorretenciones en la fuente, en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente, con excepción las correspondientes a pagos laborales. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que ahí si hay un trabajador que se le practica retención en la fuente por concepto de sueldos, pues él simple tiene que hacerlo. En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado, bajo el régimen simple de tributación simple, el tercero receptor del pago, contribuyente de régimen ordinario y agente autorretenedor del impuesto sobre la renta deberá actuar como un agente autorretenedor del impuesto, lo anterior sin perjuicio de la retención a título del impuesto del IVA. Entonces, ojo, desde acá, en los pagos por compras, ¿listo? O servicios realizados por los contribuyentes del servicio simple, ¿listo? Cuando yo estoy comprando a régimen simple, ¿qué me está diciendo la norma? Me está diciendo, el tercero receptor del pago, contribuyente de régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto. ¿De cuál impuesto? Sobre la renta.
Lo anterior sin prejuicio de la retención en la fuente a título del impuesto sobre la IVA que debe a practicar. De ahí es la razón que nace esa autorretención en compra con el régimen simple. ¿Listo? De ahí nace, entonces, ahí básicamente, ¿qué me está diciendo? Que cuando yo le compro a un régimen simple, ¿sí? Debo de tener en cuenta pues esas dos retenciones, ¿listo? Esa retención y esa autorretención, ¿bien? De ahí es donde nace el origen de la obligación, ¿listo? Entonces, ¿quedó claro? Es por eso que se hace. Pero, o sea, ¿siempre es el 2.5 o hay varios? Depende, Eliana. Depende del servicio del bien que yo estoy adquiriendo con el simple. Si, por ejemplo, es un servicio, o si es un servicio, le aplicaré la tarifa del 6. Por ejemplo, si es un honorario, ¿sí? Le aplicaré la tarifa del 11. ¿Sí? Si es, no sé, un servicio de carga que yo adquiero con ese régimen simple, pues será el 1%. ¿Listo? Entonces depende. Como en este caso era una compra de bienes, ¿listo? Entonces por eso le aplicamos el 2.5. ¿Bien? O sea, se comporta con los mismos topes de la retención en la fuente. Con los mismos. Exactamente, Eliana. Muchas gracias por la observación. Así tal cual como tú lo indicas. ¿Listo? Listo, bien. Entonces, si quieres, Eliana, me vas compartiendo y vamos continuando. Dice el siguiente punto, vende 12 televisores a un gran contribuyente, cada uno por un valor de 2.500.000 pesos. Entonces, porfa, ubícate en donde están los 30 millones de pesos. Listo, entonces dejemos formuladito eso. Más, porfa, 12 o igual, como tú lo manejes mejor, por 2.500.000. Si al efecto va a ser el mismo, sino que a mí me gusta más formuladito, ¿listo? Entonces yo soy responsable del IVA, le estoy adquiriendo un gran contribuyente, entonces él me va a practicar retención en la fuente, RTICA y RTIVA. Entonces, por favor, ubícate ahí y vamos validando bien. Bien. Y bien. Y dice que me pagan el 30% en efectivo y exacto, la causación, el 30, el 20, bien, listo, listo, y ahí disminuyó mis clientes, pero ahora tengo que revisar el costo. Este costo me sale de mi Cardes, entonces por favor vámonos para el Cardes. Listo, en la venta, exactamente, el promedio ponderado, tomo mis últimas unidades en precios dividido entre las unidades totales, eso me da mi precio de retiro del inventario. Entonces, por favor, dale Enter, Eliana. ¿Qué quiere decir? Que cada unidad se va a sacar a 1.000.000 de acuerdo al promedio 962.857. Entonces, tomo las 12 unidades por el precio de salida, eso me da exactamente, eso me dan mis 23 millones de pesos, que ese va a ser el valor del costo. Entonces, por favor, vámonos para el registro, Eliana. Listo, contra la 6135. Pero adicional, tengo que hacer esta autorretención en renta. Recuerden que esta autorretención en renta básicamente se origina cuando yo soy beneficiado del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que me habla que yo puedo tener un beneficio sobre la nómina. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a asumir que esta empresa se toma ese beneficio. Entonces por esa razón es que tiene que liquidar esta autorretención. ¿Listo? Que es diferente a la otra, que era lo que tal vez preguntaba Fabián. ¿Listo, Eliana? Bien. Siguiente punto. Indica, paga por concepto de arrendamientos de oficina un valor de 19 millones a un responsable del IVA. ¿Listo? Entonces, evidentemente, los 19 millones de pesos, el IVA, porque recuerden que ese IVA me lo puedo llevar, la vivienda habitacional o la vivienda para casa está excluida de IVA, pero esto es como es para la oficina, pues va incluido el IVA. Ahora bien, se toma como descontable porque pues es necesario para la operación, ¿listo? ¿Qué me van a aplicar? ¿O qué voy a aplicar yo? Retención en la fuente y RTICA, veamos la retención en la fuente por Faliana, el 3.5, pero ¿por qué sobre 7.300.000?
Entonces No sé, corrijamos. profe, espere, miro el ejercicio. ¿Listo? Porque es sobre los 19 millones de pesos. Entonces corrijámoslo, no te preocupes. Entonces vamos a la retención en la fuente. Exacto. F2 y exacto, más, exacto. 3.5%. ¿Listo? Entonces, exactamente, borra si quieres el principio, no la borres todo, pero bueno, por el 9.66 dividido en 1000. Listo. Bien. Bien. Listo. Bien. El siguiente punto decía, compra 30 televisores disponibles para la venta. Entonces formulémoslo, 30 por 2 millones. O sea, lo mismo, sino que a mí me gusta más que quede formuladito. Listo, bien. Se los está comprando a un responsable del IVA. Entonces, ese responsable, ¿yo qué le voy a practicar? Retención en la fuente y reteica. Bien. Bien. Listo. Los proveedores, bien. Y luego indica el ejercicio, paga el 5% en efectivo y el 10% de la cuenta de ahorros. 5%, bien. 10%, bien. Listo. Y listo. Y veamos si están en el Cardex, Eliana, por favor. Correcto. Listo. Entonces volvamos, por favor. Listo, ahí está. Va bien. Luego indica el siguiente punto. Vende 10 televisores por un valor de 255.000 a un gran contribuyente. Entonces, básicamente se repite, ¿no? Exacto, Eliana. Bien. Listo, entonces ahí, porfa, 10 por 2.550.000. Te faltó la multiplicación, Eliana. Eliana ya tiene hambre porque está comiendo los, los por. Sí, Diego, está siendo grabada y monitoreada. Listo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me van a practicar? Retención en la fuente, reteica y reteiva. Correcto. 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 Luego indica el pago. Paga el 20%, el 30%, perdón, en efectivo, bien, el 20% de la cuenta de ahorros y el saldo a crédito. Listo. Listo. Y luego vamos para el Cardex, Eliana, porfa. Listo, en el Cardex efectivamente vamos a ver la venta de esos 10 televisores de acuerdo al promedio ponderado. Bien, tomemos el saldo, divido entre el número de unidades y luego eso por las 10 unidades que estoy retirando de mi inventario. Eso me da 19.870.000. Listo, 19.870.000. Listo, Diego. Listo. Listo, entonces, exactamente. Y el anticipo, que era el que veníamos hablando con Fabián, ¿listo? Que era el que dice el siguiente: pagan honorarios contables por 8.900.000 a una persona natural responsable del impuesto de renta y complementarios, ¿listo? Entonces los honorarios, ¿listo? No hay IVA, pero sí hay retención en la fuente del 11% porque es responsable de renta del 9.66, bien. Y luego miramos la causación. Listo, bien. Indicaba que se pagaba de la cuenta corriente. Listo. Y se disminuye el costo. Listo. Vamos por el siguiente, que era paga gastos de transporte por 6.900.000 pesos. Listo. 6.900.000 los está pagando a una persona natural, entonces se le debe practicar retención en la fuente. Exacto, el 1% porque es un transporte y reteica del 4.14. Bien. Luego hacemos la causación.
e indica que se pagan de la cuenta corriente. ¿Listo bien? Bájalo. Listo bien. Ahora dice que se paga por concepto de aseos 2 millones de pesos a una persona natural en efectivo. Entonces, 2 millones, la retención, se le practica retención en la fuente y reteica, 6% porque es no responsable, ICA del 9.66 porque puede estar entre otras, el costo y gasto por pagar, y la caja. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, bueno, Fabián, usted hizo ese punto, el último, el de la compra del edificio. Sí, señor, pero digamos, no lo discriminé como lo decía ahí que era por terrenos y otra, sino lo mandé de una como edificio. Bueno, entonces, bien, si quieres ya puedes dejar de compartir, Eliana, muchas gracias. Entonces, bien, vamos a desarrollar los últimos dos puntos, que ese era el objetivo, pues, de la sesión de hoy, que evidentemente, pues, yo se los explicaré. Listo, y se los voy a explicar acá. Ya les voy a compartir mi pantalla para que ustedes la puedan ver. Resulta, muchachos, que bajo las NIF indica que la propiedad, planta y equipo se debe realizar o reconocer por componentes o por elementos. Cuando hablamos que es por componentes o por elementos, estamos hablando pues que dependiendo del peso, por decirlo así, que tenga la propiedad, planta y equipo o que tenga un bien dentro de una propiedad, planta de equipo, pues yo voy a hacer mi reconocimiento. Resulta, hagamos de cuenta que estamos en la Unigermana, en el centro, ¿cierto? Entonces recordemos que allá habían unos ascensores. ¿Ustedes creen que esos ascensores tienen una vida útil diferente a la del edificio? ¿Sí o no? Claro. Claro, ¿cierto? Entonces, por eso, la ley me dice, vea, usted tiene que dejar todo registrado por elementos, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, la relevancia, teniendo en cuenta la, la relevancia absoluta o el valor absoluto, es decir, qué tanto implica el valor o qué tanto implica el valor de lo que yo quiero incluir dentro del edificio como el valor total. Por ejemplo, pues yo no me pondré a registrar las chapas, ¿sí? Las llaves del edificio, porque eso no tiene importancia relativa dentro del valor del edificio, ¿sí? Pero sí reconoceré lo más importante. Por ejemplo, ustedes miran, no, profe, lo que pasa es que ese edificio es inteligente y cada chapa de esas es digital y es con huella. Entonces, cada chapa vale 4 millones de pesos. Entonces, yo digo, hay que reconocerla. Pero si cada chapa vale 30.000, 40.000 pesos, pues yo digo, no es necesario, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de la importancia relativa. El ejercicio nos indicaba lo siguiente. Voy a pasarlo para acá. O sea, esto es algo que yo estoy haciendo acá, que yo lo tengo acá en Excel, en Word, y lo voy a pasar acá para el Excel para que lo veamos todos. Listo, y se compra un edificio por un valor de... lo voy a dejar acá para que lo veamos más chévere. Compra un edificio por un valor de 1.200 millones de pesos, el cual el 10% corresponde a terrenos, el 20% a sistemas de seguridad con una vida útil de 4 años, el 15% a escaleras eléctricas con una vida útil de 6 años. Y el resto del edificio a construcciones, el cual tiene una vida útil de 15 años. ¿Listo? Entonces, básicamente, registro contable acá, 150405 terrenos. Entonces, débito, crédito. Entonces, de esos 1.200 millones, por el 10% que corresponde a terrenos. Yo les hago una pregunta que yo creo que ustedes la saben, pero quiero que me la respondan. ¿Por qué debemos identificar o debemos dejar registrada la diferencia entre el terreno y la construcción? ¿Por qué creen ustedes? Yo les voy a decir, resulta que los terrenos nunca se deprecian, o sea, las construcciones y los edificios sí. Entonces, bueno, vamos a dejar acá en una 1516, ¿sí? Por ejemplo, voy a colocar acá, a ver, 1516 9501. Aquí yo, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar el sistema de seguridad. Sistema de seguridad.
Entonces, más, Profe, la 1560 también sirve ahí. ¿cómo se llama? Se llama sistemas de seguridad. Pero solita la 1560, ¿cómo se llama? Dime. Solita la 1560, ¿cómo se llama? Se llama por eso, se llama sistemas de seguridad, ¿no? No, la 1560 sola, 4 dígitos, ¿cómo se llama? No sé, ya miro. También ya estoy mirando. Tranquila. Esa se llama armamento de vigilancia, se llama la 1560, ¿sí? Entonces, por esa razón, no la podré dejar ahí, ¿listo? Porque es todo lo que va asociado al arma, ¿listo? Entonces, la vamos a dejar, como esta hace parte del edificio, ¿listo? Entonces, la vamos a dejar ahí en la 151695 para hacer claridad. Entonces, aquí estoy tomando 1.200 millones por el 20%. Entonces, yo voy a decir, en la 1516 95, 02, vamos a dejar las escaleras eléctricas. Entonces vamos a tomar los 1.200, 1, 2, 3, 1, 2, 3, por el 15%. ¿Listo? El 15%. ¿Listo? Y luego vamos a registrar las construcciones y edificaciones, ¿sí? Por ejemplo, la podríamos dejar en la 15, se me hizo acá, en la 15, 15, 16, 10, oficinas, perdón, 15, 16, 10. Entonces, ¿qué voy a registrar ahí? Pues ya registré el 10, ya registré el 20, esto me daría un 30, ya registré el 15, esto me daría un 45, que me hace falta el 55%, 1.200 por el 55%. ¿Listo? La sumatoria de todo esto me debe dar los 1.200 millones, efectivamente, y la contrapartida puede ser un 23, 35, 95, 01, edificios, y vendría acá, más este, más este, más este, más este. ¿Listo? El ejercicio decía, bueno, que lo pagaba a crédito, digamos, entonces quedaría así. Voy a dejarlo ahí para que ustedes lo tengan un momento y ya lo revisamos. Y yo creo que por hoy vamos dejando hasta acá, ¿listo? Y yo creo, Eliana y Fabián, bueno, y los que van a ver esta grabación, que ya la próxima clase nos toca venir. O sea, vamos a... Profe, Dime. podemos hacer el último punto, que ese fue el que yo no, o sea, hasta el que yo no llegué, el último, porque no lo, o sea, Bueno, ese no lo quería hacer, o sea, no lo quería hacer porque me iba a demorar un poquitico explicándolo, pero ya lo vamos a hacer, ¿listo? Entonces voy a traerlo acá. Y como ustedes están desde la casa y yo estoy acá en la universidad, pero bueno. Ay. Listo, entonces resulta, esto también es de propiedad, planta y equipo, resulta que para el reconocimiento de la propiedad, planta de equipo, yo tengo que tener en cuenta el valor de adquisición, es decir, estos 60 millones. También tengo que tener en cuenta todos los costos y gastos en los que yo incurra para poder colocar esa propiedad, planta de equipo en funcionamiento. Entonces, ¿qué significa eso? Que le vamos a colocar los 10 millones más los 8 millones, ¿listo? Para la adecuación. Pero resulta, dice, la vida útil tiene una máquina de 12 años y la inflación es del 1.8%. Entonces, ¿esto para qué sirve? Resulta que yo también tengo que registrar unos gastos de desmantelamiento de la máquina. Entonces, si yo estoy pagando unos gastos de adecuación, muy seguramente tengo que pagar unos gastos de desmantelamiento. Esos gastos de desmantelamiento yo los tendré que hacer en 12 años, ¿sí? Entonces, a mí me toca hallar el valor de esos 12 años. ¿Cómo los voy a hallar? Con un valor futuro, f de x, valor futuro. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo la tasa,
¿sí? Que la tasa para este caso será la inflación, el 1.8%. Tengo el número de periodos, que van a ser 12 años. Tengo el pago, que es mi BA, no, el pago no lo tengo, perdón. Pago, coloquémosle 0 de una vez. Tengo mi BA o mi valor actual, recordemos que el valor actual siempre va en 0, menos, y el valor actual serían los 8 millones que yo tengo que utilizar para la máquina. ¿Eso qué quiere decir o qué está queriendo decir? Ahí debe haber algún error porque no puede dar tanto. Voy a hacerla de nuevo, que me dio mucho. 1.8, número de periodos, pago BA. Creo que le puse muchos ceros. 2, 3. Así. Me da 9 millones. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Que muy seguramente en algunos años, ¿sí? Me toqué pagar 9 millones para hacer el desmantelamiento de la máquina. Entonces, ¿qué voy a registrar acá? Teniendo en cuenta pues el tema impositivo. La máquina me cuesta 60 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A ese valor me toca pagarle un IVA, ¿cierto? Entonces, este va a ser el valor del IVA para poder registrar allí en la máquina todo lo que corresponde. También tengo que pagar 10 millones, pero esos no llevan IVA, porque están exentos o excluidos, ¿cierto? Y luego tengo que pagar 8 millones, los cuales sí llevan IVA por el 19%. Entonces, ¿qué significa esto? Que el valor que yo voy a registrar en la máquina, en la 1520, ¿listo? Máquina, será básicamente el gasto de desmantelamiento más más el transporte, más la mano de obra, más el IVA de esa mano de obra. Es decir, 100 millones de pesos, ¿listo? Pero eso evidentemente necesita unas contrapartidas. La contrapartida, ¿cuál sería? A quien yo le estoy debiendo, que sería en la 23, por ejemplo, 359502 máquina. ¿Yo qué le debo a él en realidad? Yo le debo es este valor, solo estos valores. ¿Por qué? Porque estos 9 millones que yo estoy haciendo valor futuro, yo no sé a quién se los voy a pagar. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a registrar lo que debo, que básicamente son estos 90 millones de pesos. Pero, profe, ¿usted es que es bruto, que eso no cuadra? Porque nos hace falta hacer un registro. Evidentemente esos 9 millones que hallamos en el valor futuro, que son los gastos de desmantelamiento, que no van a ser hoy, sino que van a ser en 12 años, entonces vamos a registrar una provisión. Provisión. Y ahí con ese registro ya me cuadra mi contrapartida. Aquí tengo 100.829.762 y acá tengo el mismo valor. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Sí, profe, porque los 10 millones no lleva IVA, pero sí los 8. Porque los 10 millones son gastos de transporte y el transporte está excluido del IVA. ¿Listo? Esa es la razón. Listo. Listo. Eliana. Señor. Pensé que se había desmayado, por Dios. ¿Dudas? Los valores que colocaste, Eliana, te perdí. los valores que colocaste en amarillo corresponden. Los 60 que son la compra de la máquina. Sí. Los 11.400 que son los 10 del transporte más el IVA, ¿sí? Esto es transporte, esto es el IVA de la máquina, esta es la mano de obra y este es el IVA de esa mano de obra. Ah, ya. ¿Listo? Yo les subo el videito, yo creo que más tarde o mañana, ¿listo? Por si tienen dudas. ¿El objetivo cuál es? Que ya con esos valores y con esa corrección, pues ustedes emitan los estados financieros reales. Y por el grupo les voy contando dentro de 8 días cómo trabajamos, si ya todos tienen el usuario de Sigo para trabajar con Sigo y el tema de la sala, ¿vale? Listo, profe. Listo, profe. Eliana, Fabián y los que van a ver el video, muchas gracias por la atención, se cuidan bastante y que descansen. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Descansen, muchachos.